Bueno, bienvenidos apreciados estudiantes de Fundamentos de Economía. Ya estamos casi en la recta final de nuestro módulo de Fundamentos de Economía. Como les compartía, como les indicaba, el objetivo del encuentro sincrónico del día de hoy es estudiar muy someramente lo que se llama los fundamentos de la macroeconomía. Los escenarios pasados nos dedicamos nosotros a estudiar fundamentos de microeconomía. En la primera parte fue fundamentos de la ciencia económica, en la segunda parte fue fundamentos de la microeconomía y en esta tercera parte, ya semanas 7 y 8, es fundamentos de la macroeconomía. Por lo tanto, los objetivos que nos proponemos son los siguientes. Identificar los componentes del PIB, que es la cuenta macroeconómica más importante que mueve cualquier país. La macroeconomía es de las escuelas de la ciencia económica más reales. Todos los días la radio, la televisión, los periódicos, las revistas nos hablan de el Producto Interno Bruto y su medición y la interpretación del Producto Interno Bruto. Diferenciar entre el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real es otro de nuestros objetivos del día de hoy. Calcular e interpretar los métodos de medición de la inflación, aquí para precisar y retroalimentar esa partecita de el trabajo de investigación que tenían el número uno y calcular e interpretar los indicadores del mercado laboral. Este mercado laboral que tiene que ver con las tareas que tienen que desarrollar en la entrega final. Bueno, entonces vamos con los componentes del Producto Interno. No se les olvide cualquier inquietud, cualquier pregunta, me interrumpen, levantan la mano o abren su micrófono, la cámara y no hay ningún inconveniente. Bueno, aquí tenemos entonces el Producto Nacional Bruto versus el Producto Interno Bruto. Como les decía hace un momento, la macroeconomía es el análisis de la ciencia económica a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel global, a nivel general. Mientras que la microeconomía es el análisis de la ciencia económica, el estudio de la ciencia económica a nivel particular. Aquí yo siempre les digo, la microeconomía es el estudio de la economía por el microscopio, mientras que la macroeconomía es el estudio de la economía por el telescopio, en grande, a nivel nacional. Son tan importantes la escuela de la microeconomía como la escuela de la macroeconomía, como todas las escuelas de pensamiento económico, y pues esto hace parte de fundamentos de economía. Entonces, la cuenta macroeconómica más importante para identificar el crecimiento, el desarrollo de un país es el Producto Nacional Bruto o el Producto Interno Bruto. Vamos a diferenciar el PNB de el PIB. ¿Qué es el PNB? El Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, su misma palabra lo dice, está constituido por bienes y servicios finales. Finales quiere decir que se incluyen los zapatos, pero no se incluye el cuero. Se incluyen las casas, pero no se incluyen los ladrillos. Se incluyen las máquinas, pero no se incluyen las latas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se incluyeran los bienes finales más los insumos para producirlos, se estaría contando más de una vez. Entonces, es solamente los bienes finales. Se incluye la camisa más no la tela. Ahí, en el PNB y en el PIB igual, solamente los bienes finales. De lo contrario, nos daría una contabilidad totalmente falsa. Entonces, bienes y servicios finales, PNB, producidos por los nacionales, en nuestro caso, por los colombianos, dentro y fuera del país, en un periodo generalmente que tomamos nosotros de un año. Ese es el Producto Nacional Bruto.
diferente del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, entonces, es o está constituido por bienes y servicios también finales, o sea, quiere decir que no se cuenta los insumos, la materia prima, los bienes intermedios que se utilizaron para producir esos bienes, bienes y servicios finales producidos por los nacionales y residentes, es decir, los extranjeros, residentes extranjeros, dentro de las fronteras del país, no dentro y fuera, sino dentro de las fronteras del país, en un periodo de un año. Entonces, diferente el PNB de el PIB. Por ejemplo, yo les pregunto, la telefonía móvil, claro, propiedad de Carlos Slim, empresario mexicano, ¿de qué hace parte? ¿Del PNB colombiano o del PIB colombiano? Todo lo que produce Pues sería PIB. ¿cómo dices? Del Diría yo que sería PIB, no. el PIB, sí, muy bien, del PIB, porque es lo producido, bienes y servicios finales producidos por los colombianos y residentes extranjeros dentro de las fronteras del país. Entonces, la telefonía, claro, propiedad de la empresa mexicana de Carlos Slim, hace parte en Colombia, hace parte del PIB colombiano y hace parte del PNB mexicano, porque es producido por los mexicanos dentro y fuera del país. Por ejemplo, las inversiones de Arturo Calle, empresario reconocido colombiano en América Latina, hace parte del PNB colombiano o del PIB colombiano. Del PNB. Inversiones, inversiones de Arturo Calle en los demás países de América Latina. ¿Hace parte de PNB colombiano o PIB colombiano? PNB colombiano. Perfecto, perfecto. PNB colombiano, porque es lo producido por los nacionales, en este caso colombianos, dentro y fuera del país. Eso está muy bien. Entonces, PNB, producidos, bienes y servicios finales producidos por nacionales dentro y fuera del país. Mientras que el PIB, bienes y servicios finales producidos por los nacionales y extranjeros residentes que residen en el país dentro de las fronteras del país. Muy bien. Ahora, el PNB es el indicador, es una de las cuentas nacionales más importantes para medir el grado de crecimiento de los países. El PNB es muy utilizado especialmente por países desarrollados. Nosotros, países capitalistas en desarrollo, utilizamos más como medida de crecimiento el PIB. La razón es muy sencilla, porque en estos países de economía de mercado capitalistas como la colombiana, nosotros tenemos que valernos de lo que producen los colombianos aquí en el país y residentes extranjeros dentro de nuestras fronteras para poder determinar el PIB colombiano. ¿Por qué? Porque pues realmente todas las inversiones de los extranjeros en estos países son necesarias, muy necesarias, porque estos países tienen una formación bruta interna propia de capital, es decir, un nivel de ahorro muy bajo. Y con un nivel de ahorro muy bajo no pueden crecer y desarrollarse. Nosotros necesitamos de los extranjeros, de la inversión extranjera directa, de la inversión extranjera indirecta. Pues eso sí que sea regulada, controlada, pero se requiere en estos países. Entonces, en estos países como Colombia, se utiliza como medida de crecimiento más el PIB que
PNB. En países como Estados Unidos suelen utilizar más el PNB como medida de crecimiento, porque pues tiene lo que producen los norteamericanos fuera de su país, dentro de su país y fuera de su país es demasiado significativo. No hay país en el mundo que no tenga inversiones de empresas norteamericanas. Por lo tanto, pues el impacto que tienen es fuera, en su país y fuera del mundo es demasiado alto. Entonces se utilizan más como medida de crecimiento el PNB, bienes y servicios finales producidos por los norteamericanos dentro y fuera del país. Ahora, lo siguiente, la contabilidad tanto del PNB como del PIB no es exacta. Trata de ser exacta. Las instituciones de estadística tratan en la medida de cuantificarlo todo, pero hay cuentas, especialmente en estos países, hay un grado de inexactitud muy alto, porque hay cuentas, muchas cuentas que se escapan de la contabilidad oficial. Por ejemplo, ¿cuáles se les ocurren a ustedes? ¿Qué cuentas se escapan de el registro oficial? Muchas. Por ejemplo, el contrabando, el narcotráfico, la evasión de impuestos. Hay muchas cuentas que se escapan de la contabilidad, no hay registros, no hay estadísticas legales. Entonces, el PNB, tanto el PNB que utilizan tanto los países capitalistas desarrollados, como el PIB que utilizamos los países capitalistas en desarrollo como medida de crecimiento, tiene un grado de error. Y pues el grado de error, de inexactitud es muy alto en estos países, en donde pues hay muchas cuentas que se escapan de la contabilidad oficial. Y las instituciones de investigación estadística no son tan adelantadas como la de un país como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, inclusive China. Por lo tanto, no es, hay cuentas que se excluyen, o otras que se deberían incluir y no se incluyen. Por ejemplo, por ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes, lo que hacen los estudiantes es estar en el estudio sacando adelante su profesionalización, su carrera técnica, tecnológica o su profesionalización. Si la empresa se los está pagando, sí se incluye, porque hay una contraprestación. Pero si se la están pagando ustedes, no se incluye. Por ejemplo, los estudiantes de bachillerato, pues no se incluye. ¿Por qué no se incluye? Porque no está, no está generando un aporte, un valor agregado, ¿sí? Tendrían que pagársele para poder incluirla. Por ejemplo, los estudiantes a nivel del SENA que les pagan, ¿sí? Les hacen contratos laborales por su estudio, eso sí se incluye. Lo que producen las amas de casa, o sea, los oficios caseros, no se incluyen porque no hay forma de contabilizarlos. Por lo tanto, nosotros decimos el PNB y el PIB, tanto los dos, tienen algunas cuentas que se omiten o otras que se deberían incluir y que dan lugar a que haya un margen de error en su contabilidad, tanto del PNB como del PIB. Ahora, el PNB puede ser igual al PIB o puede ser mayor que el PIB o puede ser menor que el PIB. Cuando el PNB es igual al PIB, el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interno Bruto cuando los nacionales en el extranjero producen lo mismo que lo que producen los extranjeros en el país de origen. Me explico, hablando de nacionales colombianos. El PNB, el Producto Nacional Bruto colombiano, puede ser igual al Producto Interno Bruto colombiano cuando los colombianos en el extranjero producimos lo mismo que lo que los extranjeros nos producen
en nuestro país. El PNB puede ser mayor al PIB cuando los colombianos o nacionales en el extranjero producen más que lo que producen los extranjeros en el país de origen. O el PNB puede ser menor al PIB cuando los nacionales en el extranjero producen menos que lo que producen los extranjeros acá dentro del país. En la economía colombiana, ¿cuál creen ustedes que sería la situación más, más significativa o la que va con la economía colombiana? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿El PNB igual al PIB, el PNB mayor que el PIB o el PNB menor que el PIB? ¿Será que los colombianos en el extranjero producimos lo mismo que lo que producen los extranjeros aquí? Primera situación. Sería la tercera, profe, creería yo. Eso, muy bien, Duván Felipe, muy bien. Es la tercera, es la tercera. Lo que producimos los colombianos en el extranjero es menos, es menor que lo que nos producen los extranjeros aquí en nuestro país. Las empresas colombianas en el exterior, desafortunadamente, pues son poquitas comparadas con las empresas extranjeras aquí en Colombia. Es la tercera situación la que va paralela con la economía colombiana. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros medimos el PNB o el PIB? Hay dos métodos. Esto es muy real. Esto en Colombia la maneja el Departamento Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República, esas instituciones que le toman el pulso macroeconómico todos los días al país, pues tienen una relación directa con esta contabilidad nacional. Dos formas para medir el PIB. Entonces, ¿cuáles son las dos formas? El método del gasto y el método del ingreso. Esto también cuenta para el PNB. Hablamos nosotros del PIB que utilizamos en Colombia como medida de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, el método del gasto, ¿qué quiere decir? Que el PIB, el Producto Interno Bruto, es igual a C. ¿Qué es C? El consumo de un grupo que se llama familias, hogares, más I, inversión bruta. Inversión bruta está representando las necesidades de las empresas en bienes de capital. La inversión bruta, decimos, es igual a la inversión de reposición más la inversión neta o líquida. La de reposición es la llamada depreciación, que hay que reponer maquinaria y equipo ya deteriorada. La depreciación que llaman en contabilidad. La inversión bruta, esta I que ven aquí en la diapositiva, es inversión bruta, que es igual a inversión de reposición o depreciación más inversión neta o líquida. La inversión neta o líquida está representada en la adquisición de maquinaria y equipo nuevo para ensanchar la capacidad productiva de la economía. Sí, el Politécnico Gran Colombiano cambió sus máquinas viejas por máquinas nuevas, hizo una inversión de reposición, pero sí se modernizó y ahora tiene la inteligencia artificial y ahora ensanchó su maquinaria, su equipo, sus salas de cómputo, su software, etcétera. Eso es inversión neta o líquida para ensanchar la capacidad productiva de la institución, de la economía. Muy importante esa inversión neta o líquida. Y esta G representa los gastos del gobierno. Los gastos del gobierno son gastos de funcionamiento y gastos de inversión pública. ¿Cuáles son los gastos de funcionamiento? Los gastos de funcionamiento son los que asume el Estado para operar como una empresa cualquiera. Funcionar, o sea, tiene que pagar salarios, tiene que pagar administración de edificios, tiene que pagar mantenimiento de edificios, tiene que pagar servicios. Es decir, el Estado es una empresa y tiene que operar como una unidad productiva. Entonces, gastos de funcionamiento
y gastos de inversión. ¿Cuáles son los gastos de inversión pública del Estado? Son lo que nosotros llamamos los proyectos de arrastre. Los proyectos de arrastre son la infraestructura y los servicios públicos, todo lo que por eso se llaman proyectos de arrastre, porque sin esos proyectos la inversión privada no hay forma de que pueda avanzar los proyectos y los programas de inversión pública o privada. Necesita entonces No es cualquier cierto empresario vías, puentes, agua, luz, teléfono. que las relaciones sociales, Sí, Duan, cuéntame. Sí, no, Duan. tú sabiendo que es cierto que las prestaciones sociales no pertenecerían a esos gastos, ¿cierto? Entonces, no, 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 no. Prestaciones no, sociales porque no. listo. Ya, ese ya entra en otra cuenta nacional que nosotros lo llamamos el ingreso nacional y el ingreso personal, ¿sí? Ese ya entra en otro agregado macroeconómico, en otra cuenta. Aquí son bienes y servicios finales de los 4 sectores. ¿Cuáles son los 4 sectores? Familias que se representan a través de la función consumo, alimentación, vivienda, vestuario, transporte, salud, educación para satisfacer sus necesidades de consumo. Inversión bruta, que es para satisfacer necesidades de producción de las empresas. Más gasto público, representado en los gastos de funcionamiento y gastos de inversión pública, que son, les decía, los proyectos de arrastre, los que se necesitan primero que todo para que una economía pueda crecer y desarrollarse, todo lo que es infraestructura, servicios públicos, puentes, vías, bueno, transporte, ferrocarriles y los gastos meritorios del Estado. Los gastos meritorios del Estado son justicia, salud y educación. Si el Estado es muy competente en esos gastos de funcionamiento y esos gastos de inversión pública, el país está hecho. Infraestructura que se necesita a todo nivel, a nivel urbano, a nivel rural y los gastos de meritorios. Si no hay justicia, salud, educación, no hay nada en la economía. Lo llamamos los gastos meritorios. ¿Qué dice la macroeconomía? Para que un gobierno pueda ser rentable se necesita que los gastos de funcionamiento crezcan y los gastos de inversión pública crezcan. Pero pues desafortunadamente aquí en Colombia le llevamos la contraria siempre a la ciencia económica. Entonces aquí los gastos de funcionamiento del Estado suben y los gastos de inversión pública bajan. Y la mayoría de las empresas del Estado terminan quebradas, quebradas. Esa es entonces gastos de funcionamiento y gastos de inversión pública que están representados en el Estado, las necesidades del Estado en cualquier país. Más X, exportaciones, todo lo que sale para el exterior, menos importaciones, todo lo que llega de el exterior. Importaciones, productos, materia prima, todo lo que llega de el exterior. Y las exportaciones menos importaciones, nosotros lo llamamos exportaciones netas o balanza comercial. Esta partecita, exportaciones menos importaciones, le llamamos balanza comercial. Entonces, ¿cómo calculan el PIB en casi todos los países? Miden el consumo de las familias en un periodo de tiempo de un año generalmente, más la inversión de las empresas, más el gasto de el sector público, gobierno, más el gasto del sector externo, que lo llamamos exportaciones netas o balanza comercial. Se llama método del gasto porque está representando el gasto que hacen las familias en bienes y servicios de consumo, el gasto que hacen las empresas en bienes y servicios de capital, el gasto que hace el Estado para satisfacer las necesidades
de la población y sus necesidades, y más las exportaciones netas o balanza comercial, representando el gasto del sector externo. Este es un método muy común para contabilizar el PIB. Pero está el otro método. El otro método, y pues por cualquiera de los dos métodos siempre se debe llegar al mismo resultado. El método del ingreso es como el método del dinero, del flujo nominal. El método del gasto es como el del flujo real de las mercancías, de los bienes y servicios. Y el método del ingreso es como del dinero. Entonces, el método del ingreso es un poquito más largo, pero es sencillo de entender. Decimos nosotros acá. El Producto Interno Neto a precios de mercado. El Producto Interno Neto a precios de mercado es igual al Producto Interno Bruto a precios de mercado menos la depreciación o inversión de reposición. Bueno, entonces, todo lo que sea neto en macroeconomía, el lo bruto menos la depreciación. Todo lo que sea neto es igual a lo bruto menos la depreciación. Aquí nosotros decimos la inversión bruta, que es igual a la inversión de reposición o depreciación más la inversión neta o líquida. De manera que la inversión neta, ¿a qué es igual? A la inversión bruta menos la depreciación. Todo lo neto es lo bruto menos la depreciación. ¿Y precios de mercado qué quiere decir? El precio que pagamos en los supermercados, que están incluidos los impuestos, los subsidios, etcétera, todas las arandelas. Entonces, a precios de mercado. Por lo tanto, el Producto Interno Neto a precios de mercado es igual al Producto Interno Bruto a precios de mercado menos la depreciación o inversión de reposición. Ahora decimos, esta es otra cuenta nacional. Estamos en la macroeconomía, en las cuentas nacionales de la macroeconomía. Ahora decimos, Y Nacional CF. ¿Qué es Y Nacional CF? Esto se traduce en los libros de Fundamentos de Economía. Este es el ingreso nacional, el costo de factores. ¿Cómo se define? Es otra cuenta de la macroeconomía. El ingreso nacional a costo de factores es la sumatoria que reciben las familias, la sumatoria de ingresos que reciben las familias dueñas del trabajo, las familias dueñas del capital, las familias dueñas de los recursos naturales, las familias dueñas de las empresas, por ofrecer sus factores de producción. Las familias dueñas del trabajo, ¿qué le ofrecen a las empresas? Eso lo habíamos nosotros explicado. Las familias trabajadoras ofrecen su mano de obra y las empresas a cambio, ¿qué le pagan? Las familias dueñas del capital lo colocan ahí en los intermediarios financieros. ¿Y qué le pagan los intermediarios financieros? Intereses. Intereses. Las familias terratenientes, entonces, colocan en el mercado sus apartamentos, sus lotes, sus fincas, sus edificios, y que los ofrecen a las empresas y que les pagan arriendos o alquileres. Y las familias dueñas de empresas reciben utilidades o ganancias. Por lo tanto, ¿qué es el ingreso nacional a costo de factores? El ingreso nacional a costo de factores es la sumatoria de salarios, más intereses, más rentas, más ganancias que reciben las familias dueñas de los factores de producción, las familias dueñas del trabajo, del capital, de los recursos naturales y de las empresas. Eso se llama ingreso nacional a costo de factores. ¿Por qué a costo de factores? Porque son los ingresos que pagan las empresas en estas economías capitalistas a las familias, que somos las que ofrecemos los factores de la producción. En un escenario pasado nosotros decíamos que
pues esa oferta de factores de producción de las familias en estas economías como Colombia de mercado, pues es bastante desigual. La mayoría ofrece mano de obra, entonces la mayoría recibe salarios, una minoría ofrece capital, entonces una minoría recibe intereses, una muy minoría ofrece recursos naturales, entonces reciben arriendos y una minoría, muy minoría, minúscula, recibe ganancias, que son familias dueñas de empresas. Entonces, ese es el ingreso nacional por el costo de los factores de producción. Y para que el ingreso nacional a costo de factores sea igual al Producto Interno Neto a precios de mercado, hay que hacerle dos ajustes. Hay que restarle los impuestos indirectos, el IVA, por ejemplo, y sumarle los subsidios o las transferencias, porque los impuestos siempre suben los precios de los bienes y servicios. Los subsidios bajan los precios. Entonces, para que el I nacional a costo de factores, la renta nacional a costo de factores, sea igual al Producto Interno Neto a precios de mercado, o en otras palabras, para que todo lo que recibimos las familias a costo de factores sea comido, gastado en los supermercados a precios de mercado, para que lo recibido sea igual a lo comido por todas las familias, hay que restarle los impuestos indirectos que se van para el Estado y sumarle los subsidios. Entonces se le hacen dos ajustes a esta igualdad macroeconómica para que el ingreso nacional a costo de factores sea igual al Producto Interno Neto a precios de mercado. Y seguimos. El ingreso nacional a costo de factores, que es la sumatoria de los ingresos percibidos por las familias propietarias de los factores de la producción, es igual al PIN a precios de mercado, al Producto Interno Neto a precios de mercado. Pero acabamos de decir, ¿qué es el Producto Interno Neto a precios de mercado? Es el Producto Interno Bruto a precios de mercado menos la depreciación. Producto Interno Bruto a precios de mercado menos la depreciación. Y seguimos. Aquí reemplazamos el Producto Interno Neto a precios de mercado, que es el Producto Interno Bruto, a precios de mercado menos la depreciación, menos los impuestos indirectos, más las transferencias. Y aquí vamos a dejar solito el Producto Interno Bruto a precios de mercado. Aquí, el PIB, lo vamos a dejar solito. Entonces decimos, el ingreso nacional a costo de factores más la depreciación la traigo al otro lado positivo, más los impuestos indirectos los traigo positivos al otro lado, menos las transferencias las traigo negativas al otro lado, es igual al Producto Interno Bruto a precios de mercado. Y esta es la contabilidad del Producto Interno Bruto a precios de mercado vía dinero, vía método del ingreso, lo llamamos. Y este Producto Interno Bruto a precios de mercado es el método del gasto. Entonces, muy utilizadas, especialmente la del método del gasto, en todos los países, la contabilidad nacional. Esas son las cuentas nacionales más importantes que maneja cualquier país. La contabilidad nacional de cualquier país es tan importante como la contabilidad personal. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a solicitar un préstamo, ¿sí?, a una entidad bancaria, ¿qué es lo primero que nos preguntan? Bueno, ¿cuáles son sus activos fijos? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuáles son sus egresos? ¿Cuál es su saldo? Nos piden la contabilidad personal. Y si no pasamos, pues no, sencillamente usted no tiene una calificación aprobatoria para acceder a este crédito. Igual le sucede a los países. Hay instituciones que califican, ¿sí? Standard & Poor's, ¿sí? Y otras muy importantes que califican al
los países y el primer paso para poder calificarlos es que presenten una contabilidad nacional transparente. Se ha dado el caso, por ejemplo, un caso que se dio muy nombrado fue en los años 90 que Grecia presentó, finalizando el siglo XX, una contabilidad nacional falsa para acceder a créditos internacionales. Y eso se la llevó por delante, le causó una recesión, una cancelación, una pues sencillamente una brecha muy grande en su economía porque la descalificaron totalmente. Y una economía descalificada pues sencillamente queda bloqueada, como cuando nosotros nos descalifican las instituciones, entonces quedamos totalmente bloqueados. Muy importante es la contabilidad macroeconómica de cualquier país y estas son las cuentas nacionales más importantes: el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Neto, el ingreso nacional a costo de factores y el PIB. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Parece que no. Bueno, ahora, entonces, dentro de la contabilidad macroeconómica, dentro del análisis macroeconómico, nosotros hablamos de la medición de la inflación, que era uno de los temas de investigación de el primer trabajo, de la primera entrega. La inflación, ustedes saben que nosotros lo vimos en un escenario pasado, generalmente se produce cuando el flujo nominal supera al flujo real, al contrario de la deflación, que se presenta cuando el flujo real supera a el flujo nominal. La inflación, subida permanente y constante en los precios, la deflación, baja permanente y constante en el nivel de precios. Entonces, para medir la inflación en un país, en el escenario pasado nosotros dijimos que en países como Colombia la inflación es un problema grave, porque la inflación le sirve al poderoso y le perjudica a los débiles. Y en estos países son la mayoría débiles, ¿cierto? Pobres, y los poderosos son una minoría. La inflación, yo les decía en un escenario pasado, hizo famosa la frase de que el rico se hace muy rico y el pobre se hace muy pobre, que la inflación es un fenómeno económico, pero de todas maneras sus efectos y sus impactos sociales son muy bravos. Es cómo se mide la inflación. La inflación se mide de tres formas. La inflación se mide por el IPC, índice de precios al consumidor, o IPP, índice de precios al productor, o por el deflactor del PIB. Miremos el IPC. ¿Qué es el IPC, el índice de precios al consumidor? Pues la mayoría de las instituciones estadísticas en todos los países miden la inflación a través del IPC. Su misma palabra lo dice, toma a los consumidores, que es el grupo mayoritario de cualquier país, las familias, los hogares, los consumidores. ¿Y qué hacen las instituciones de investigación estadística en nuestro país? El DANE, el Departamento Nacional de Estadística, aplica la estadística de muestreo. Llama por teléfono, hace visitas físicas a las zonas en su mayoría urbanas, toma muestras representativas, muestras de tantas personas, entonces va a entrevistas con formularios debidamente programados. Usted dónde compró, cómo lo compró, qué precio pagó, cuántos integran la unidad familiar, etcétera, etcétera, y recaudan una gran cantidad de información a través de estadística de muestreo y muestras representativas. Y entonces, a partir de ahí, establecen unos grupos de bienes y servicios prioritarios, empezando por alimentación, vestuario, educación, salud, etcétera, transporte, y a partir de esos bienes de mayor consumo por parte de las familias, llegan a precisar una canasta familiar que aquí, por ejemplo, en la diapositiva, en la transparencia, yo les digo, este es un ejemplo cualquiera
muy hipotético, en donde a través de esa estadística de muestreo llegó el DANE a la conclusión de que en este país el promedio de la canasta familiar era arroz, A, carne, C, papa, ¿sí? Por decir algo. Y en el año 2020, la familia promedio en este país consumía diariamente 3 unidades de arroz a $2, supongamos, o sea, gastaba en arroz en el 2020 $6, una unidad de carne promedio diario a $3, entonces el gasto en carne era $3 y de papas, 2 unidades diarias a $1, el gasto en papas entonces era 2. De manera que el gasto de esta canasta familiar para estas familias, esta familia, la canasta familiar en el 2020 era de 6 más 3, 9 más 2, $11 diarios. Esa les llevó la estadística de muestreo a esa canasta familiar. Bueno, ¿qué pasó en el 2021? En el 2021, esta familia, de acuerdo a esta institución estadística, consumió las mismas 3 tazas de arroz, el mismo pedazo de carne 1 y las mismas 2 papas. Pero en el 2021, los precios del arroz, de la carne y la papa ya no eran 2, 3 y 1, sino subieron. Del arroz, de 2 a 3. De la carne, de 3 a 4. Y de las papas, de 1 a 2. ¿Y cuál fue el gasto de esta familia, de la canasta familiar en esta familia, en este país? En arroz, 9. En carne, 4. Y en papas, 4. Entonces, ¿cuál fue el gasto de esta familia en el 2021? 9 más 4, 13. Más 4, 17. Conclusión, ¿qué dice el DANE? ¿Cuál fue el IPC? El IPC, entonces, es el gasto de la familia en el último año, 17, menos el gasto de la familia en un año base. Yo estoy tomando 2 años, pero se pueden tomar 5 años, 10 años. El año base generalmente pues lo determina el periodo de lo que se quiera investigar. Para mí aquí el año base es el 2020. Entonces, 17, el gasto del último año, menos 11, el gasto en la canasta familiar del año base sobre el gasto en el año base, por 100, porque es un índice. Y todo esto me da 0,54. Conclusión, por 100, la inflación fue en este país 54%, que más o menos si nos fijamos, aquí lo tenemos. El arroz subió de 2 a 3, la carne de 3 a 4 y la papa de 1 a 2. Entonces fue del 54% la inflación. Esto los estadísticos lo manejan, ya como manejan cifras, tanta cifra en cantidad, lo manejan con un índice estadístico que se llama el índice de las Paires. Las Paires es un estadístico que enseñó a manejar el IPC ya con datos muchos, muy grandes, ¿sí? Muy diversos. Entonces, dice el índice de las Paires. Sume los precios del último año por las cantidades del año base. Entonces, los precios del último año, 3 por las cantidades del año base. 3 por 3, 9, más 4 por 1, 4, más 2 por 2, 4. Me da 17. Y divida por los precios del año base, por las cantidades del año base. P sub 0 por Q sub 0. Dividido 11 por 100. Entonces, eso me da 154. Menos la unidad, 100. Me da el 54%. Entonces, estas instituciones de estadística que manejan, pues, cantidad de datos y cantidad de familias y aplican
el índice de las PAIRES para medir el IPC de una forma ya muy exacta. Ese es el IPC. Y el IPP, ¿qué es? Es igual, pero no es al consumidor, no es tomando el grupo de familias, sino es el grupo de empresarios. Y no es tomando la canasta de bienes y servicios que consumen, sino es tomando una canasta de materia prima que están utilizando fundamentalmente. Y no es tomando los precios de mercado para el IPP, sino es tomando los precios de costo, los costos de producción. Y hacen exactamente lo mismo, pero lo llaman el IPP. El IPP, entonces, es el mismo procedimiento, pero orientado hacia las empresas, los productores. Pues desde luego que el grupo mayoritario en cualquier país son consumidores, familias, entonces es muy utilizado a nivel mundial el IPC. Bueno, otra forma de medir la inflación, el deflactor del PIB. El deflactor, ¿qué es deflactar una cifra? Deflactar una cifra es pasar términos nominales a términos reales o precios corrientes a precios constantes. Entonces, para la macroeconomía o en general en la economía, es más importante siempre hablar de términos reales a términos nominales. Por ejemplo, a ustedes les dan a elegir, los vamos a contratar a ustedes como administrador financiero aquí en Bogotá, en una gran, eh, pues en una gran empresa, y le vamos a ofrecer un sueldo, por ejemplo, en Bogotá, de 4 millones de pesos. Eso es en términos nominales, ¿sí? El mismo trabajo se lo van a ofrecer allá, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, como eh, puede ser Tunja, por ejemplo, desempeñando las mismas actividades, las mismas funciones, el mismo trabajo, y le están ofreciendo un sueldo ya no de 4 millones, sino de 3 millones, 2 millones y medio. Ustedes dirían, ah, no, pues yo me quedo en Bogotá y no me voy para Tunja. Eso no hay que tomar una decisión tan a la ligera, porque hay que pensarlo en términos reales y no en términos nominales. En Bogotá sí les van a pagar a 4 millones. El arriendo es muy costoso, la luz es muy costosa, el transporte es muy costoso, los restaurantes son muy costosos, etcétera, etcétera. En Tunja les van a pagar 3 millones. El arriendo es barato, los servicios son baratos, el transporte es económico. Entonces, en términos reales, con seguridad que compran más bienes y servicios en Tunja que en Bogotá. Por lo tanto, las decisiones en macroeconomía siempre se deben tomar en términos reales, más no en términos nominales. Y aquí, entonces, ese es el deflactor. Deflactar la cifra es pasar precios corrientes a precios constantes o términos nominales a términos reales. ¿Y cómo se hace? Pues se toma el PIB de cualquier país, que ya dijimos. Es el consumo, aquí en la parte de la tabla superior de la derecha. Consumo más inversión, más G, gasto público, más exportaciones netas. Y decimos, en el 2020, este país produjo en Q sub 0, 2020, 3 toneladas de bienes de consumo, 2 toneladas de bienes de capital, 1 tonelada de bienes públicos y 1 tonelada de exportaciones netas. ¿A qué precios? A 3, ¿cierto? Millones de dólares, puede ser como ustedes quieran. 4 los bienes de capital, 2 el gasto público y 1 exportaciones netas. Entonces, ¿cuál fue el PIB nominal del 2020? O sea, el PIB nominal es a precios de ese año, del 2020. Fue 3 por 3, 9, más 2 por 4, 8, más 1 por 2, 2, más 1 por 1, 1. Fue 20 millones de dólares. El PIB nominal
del 2020 para este país fue de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. ¿Qué pasó en el 2021? En el 2021 decimos, entonces, este país en el 2021 ahora ya no produce 3 toneladas de bienes de consumo, sino 4. Ya no 2 toneladas de bienes de capital, sino 3. Ya no 1 tonelada de bienes públicos, sino 2. Ya no 1 tonelada de exportaciones netas, sino 2. A precios de el 2021. A precios del 2021, entonces ya no son los precios de 3 para los bienes de consumo, sino 4. Ya no 4 para los bienes de capital, sino 5. Ya no 2 para los bienes públicos, sino 3 para el 2021. Y 1, ya no 1, sino 2 de exportaciones netas para el 2021. Entonces, ¿cuál fue el PIB nominal del 2021 en este país? El PIB nominal, entonces, son los precios por las cantidades del 2021. El PIB nominal es en términos de dinero y me da 16 más 15 más 6 más 4, 41 millones de dólares. Ustedes dirían, uy, ese país, qué machera, qué genio de país. En el 2020 produjo 20 millones de dólares y en el 2021 41 millones de dólares. O sea que su tasa de crecimiento es más del 100%, de 20 a 41, más del doble. Y eso que estoy diciendo es falso, es erróneo, es mentira, porque yo lo estoy haciendo en términos nominales y tengo que hacerlo es en términos reales. Reales es en términos de mercancías, de bienes, de servicios, no de dinero. Entonces, aquí yo voy a tomar el PIB real para el 2021. Y el PIB real, ¿qué es? Para cuantificar el PIB real, tengo que tomar los precios de un año base y dejarlos constantes. Constantes. Aquí, entonces, tomé los precios del 2020 y las cantidades del 2021. ¿Cuáles son las cantidades del 2021? En bienes y servicios de consumo. ¿Cuáles? 4. En bienes y servicios de capital. 3. En bienes públicos. 2 toneladas. Y en exportaciones netas, 2 toneladas. Y dejo los precios constantes del 2020. 3, 4, 2 y 1. 3, 4, 2 y 1. Al dejar los precios constantes, ¿esto qué me permite? Me permite comparar toneladas del 2020 contra toneladas de comida del 2021, máquinas del 2020 contra máquinas del 2021, carreteras, infraestructura del 2020 contra infraestructura del 2021, exportaciones netas, mercancías del 2020 contra mercancías exportadas e importadas del 2021. Entonces, esto es real. O sea, el PIB real siempre es cuantificar el PIB basándonos en un año base y dejando los precios constantes de ese año base. Y eso me permite entonces llegar al PIB real del 2021. ¿Cuál fue el PIB real del 2021? 4 por 3, 12, más 3 por 4, 12, más 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2, 30 millones de dólares. Fue el PIB real. Ese fue el PIB real del año 2021. Y ahora les dicen, bueno, y entonces, ¿cuánto fue la tasa de crecimiento real de este país? Que eso se explica todos los trimestres, todos los años. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento real? Pues la tasa de crecimiento real, entonces decimos, es el PIB real del 2021, 30 millones de dólares, menos el PIB real del año base, que son 20, ¿sí? 20 millones de dólares, sobre
el PIB real del año base, 20 millones de dólares, por 100. Y esto todo me da 50%. Entonces, esta economía creció entre el 2020 y el 2021 el 50%. Sí, es un genio, pero no un supergenio. Como cuando comparábamos 20 contra 41. No, es 30 contra 20, que es el PIB real del último año menos el PIB real del año base sobre el PIB real del año base por 100, y me da 50%. Por ejemplo, en la economía colombiana, el Departamento Nacional de Estadística nos dijo hace 2 semanas, la economía colombiana en su tasa de crecimiento del PIB real fue menos 0,34%. Gravísimo, gravísimo. O sea que la economía colombiana no creció, sino decreció. Eso en macroeconomía es grave. Y hay otro trimestre con decrecimiento del PIB real, eso ya se llama recesión. Y si hay otro más, eso ya se llama depresión. La recesión es el enfermo, la depresión es el moribundo. Entonces, esta es la forma de llegar a la tasa de crecimiento real. Y tomamos siempre el PIB real. Para nosotros es más importante siempre hablar de no salario nominal, sino salario real. ¿Sí? A nosotros nos pueden pagar una cantidad de billetes. Los venezolanos andan con una cantidad de billetes, pero cantidad de billetes. Y eso no vale nada. Los argentinos también andan con una cantidad de billetes. Eso no vale nada. Eso es nominal. Vamos a ver cuánto podemos comprar con esos billetes. Nada. Es el PIB real. Y utilizamos para medir la inflación el deflactor del PIB. ¿A qué es igual el deflactor del PIB? Es igual al PIB nominal de un año sobre el PIB real de ese mismo año, por 100. O sea, el flujo nominal, en otras palabras, sobre el flujo real del mismo año. Lo nominal es en términos de dinero, lo real es en términos de mercancías, de bienes y servicios. Entonces, ¿cuál fue el PIB nominal del 2021? 41. Dividido el PIB real del 2021. El PIB real del 2021 fue 30%. Y todo esto me da 136.6. Y me dicen, entonces, ¿cuál fue la tasa de inflación? Pues 136.6 menos 100. 100 siempre es la unidad, menos 100. De manera que la inflación fue 36,6% por el deflactor del PIB. Fue 36.6% por el método del deflactor del PIB, que es lo mismo que trabajar con un índice estadístico que llaman el índice de Pache, otro estadístico que utiliza el deflactor para medir la inflación. Entonces, Pache dice, tomen los precios del último año, peso 1, y multiplíquelos por las cantidades del último año, CUSO 1, la sumatoria de peso 1 por CUSO 1, que es 41. Y divídalo por los precios del año base, por las cantidades del último año. Precios del año base, por las cantidades del último año. 3 por 4, 12, más 4 por 3, 12, más 2 por 2, 4, más 1 por 2, 2, y me da 30%, 136.6. Entonces la inflación, según Pache, es 36.6%. Esos son los 3 métodos para medir la inflación. IPC, índice de precios al consumidor, IPP, índice de precios al productor, y deflactor del PIB. El más utilizado, el IPC. Ya les decía, porque en todos los países el grupo más numeroso, más cuantioso, más grande que tiene la economía de un país siempre son hogares, consumidores, familias, es lo más representativo. Y aquí, ya en la última partecita,
nosotros hablamos de los indicadores del mercado laboral que tienen que utilizarlos en la entrega final. Y para hablar de los indicadores del mercado laboral, empleo, desempleo, hay que partir de esta clasificación de la población que nosotros tenemos en casi todos los países. Decimos acá, la población total de un país se divide en PET, población en edad de trabajar, y población dependiente, son los niños menores de 12 años. Y la PET, población en edad de trabajar, se divide a su vez en PEI, población económicamente inactiva, y PEA, población económicamente activa. La población económicamente activa es la que tiene capacidad y obligación de trabajar. Y obligación. Por ejemplo, un desempleado hace parte de la población económicamente activa. Está en capacidad y le es obligatorio ofrecer su mano de obra. Un estudiante, por ejemplo, diurno, no hace parte de la población económicamente activa. Está en capacidad, un estudiante mayor de 12 años, pero no le es obligatorio. Entonces, la población económicamente activa son los que están en capacidad y obligación de ofrecer su mano de obra. Y la PEI, población económicamente activa, son los que no pueden, no quieren o no necesitan. No pueden los discapacitados, por ejemplo, no quieren los vagabundos, los que se acostumbraron a ser vividores, ¿sí? O no necesitan. Entonces, los rentistas, por ejemplo, esa es la población económicamente inactiva. A su vez, la población económicamente activa se divide en ocupados y desocupados, o empleados y desempleados. Los ocupados pueden estar ocupados completamente con contratos de tiempo completo o tiempo parcial, o pueden estar ocupados, decimos, en economía informal. Aquí, pues estas economías, para calcular la tasa de empleo y desempleo, tienen en cuenta la economía informal, el que vende las empanadas, los chorizos, los perros calientes, los libros, etcétera, porque si no contaran con esa población ocupada, la tasa de desempleo fácilmente no sería el 10%, sino el 50%. Es muy alta la economía informal en estos países, especialmente Colombia, Perú, es como el 65% de economía informal. Entonces, su empleados, ¿qué quiere decir? Que no laboran las 8 horas, ¿sí? Sino menos de 8 horas. Por competencias, quiere decir pues que se prepararon y estudiaron para ser profesionales del derecho, pero pues les tocó ejercer otro oficio diferente al derecho porque no lograron ubicarse, o por ingresos. Entonces, sus empleados, por ingresos, este abogado pues requería un ingreso de, por decir algo, mensualmente 5 millones de pesos, y pues le toca entonces, pues, manejar su Uber, y de pronto, bueno, puede ganar más o puede ganar menos, ¿no? Estos son entonces los subempleados, hacen parte de la población completamente, ¿cierto? O los subempleados. La economía informal está acá. Y están los desocupados, que se dividen en aspirantes que buscan trabajo por primera vez y los cesantes que se cansaron de buscar trabajo. Y ahí entonces les dicen, y entonces, sí, la población total de la economía colombiana es de 50 millones de habitantes y los niños menores de 12 años son 10 millones y empleados hay 23 millones de habitantes y la población económicamente inactiva es de 12 millones. Hay la población en edad de trabajar. Hay la población económicamente activa. Hay los desempleados. Entonces, fácil. Pues sí, la población total es de 50 millones y la población
de niños menores de 12 años es de 10 millones, ¿cuánto es la población en edad de trabajar? Población total 50 millones y niños menores de 12 años 10 millones. Entonces la población, la PET, en edad de trabajar es de 40 millones. Acá lo tenemos. Bueno, y les dicen, ¿y cuál sería la PEA? Si la PEI, o sea, los que no quieren, no pueden o no necesitan, es de 12 millones. Entonces, ¿cuál sería la población económicamente activa? Entonces, aquí vamos. Aquí la población en edad de trabajar es de 40 millones. Y la PEI, o población económicamente inactiva, les dicen es de 12 millones. Aquí, de 12 millones. Entonces, la económicamente inactiva es de 12 millones. Entonces, 40 millones menos 12 millones nos da la PEA, que son 28 millones. 28. Y los desempleados son 5 millones. Entonces, aquí, la PEA es igual a los desempleados y los empleados. Y los desempleados son, nos dicen acá, 5 millones. Por lo tanto, entonces, aquí nos dicen la población económicamente activa son 28 millones, menos los desempleados que son 12 millones, y aquí entonces nos da la población ocupada, ¿sí? Y con base, y los empleados pues son 23 millones. Entonces, aquí nosotros decimos, ¿cuál sería la tasa de desempleo? Que la tasa de desempleo siempre será los desempleados dividido la población económicamente activa por 100. Y aquí entonces reemplazamos. Tasa de desempleo, población, desempleados. Los desempleados que son 5 millones. Aquí lo tenemos. Dividido la población económicamente activa, que nos dio 28 millones por 100. Nos da 17,6%. ¿Esto cómo se lee? Esto se lee así, que de cada 100 personas que pertenecen a la población económicamente activa, que están en obligación de ofrecer, en obligación y capacidad de ofrecer su mano de obra, hay 18 personas desempleadas por cada 100. Eso es bastante alto. Por cada 100 personas hay 18 desempleadas. Entonces, son 28 millones de habitantes. Eso es una tasa de desempleo demasiado elevada. Nosotros decimos en macroeconomía, una tasa de desempleo normal es el 5%. Del 0 al 5%, tasa de desempleo cero nunca va a haber, porque siempre habrá trabajadores que no están contentos con sus empresas y entonces están en friccional, en busca de trabajo. Tasa de desempleo cero nunca va a haber, pero pues máximo el 5% es una tasa de desempleo natural, friccional, que voluntario, que no es problemático. El problemático es el cíclico, que la gente quiere trabajar y no encuentra trabajo. Siempre hay crisis, recesión. Entonces, esa es la tasa de desempleo. ¿Y cuál es la tasa de empleo? Pues la tasa de empleo serán los empleados dividido la población económicamente activa. Y los empleados nos dijeron que eran 23 millones. Entonces, 23 millones dividido 28 millones. Y por 100, 82,4. O sea, de cada 100 hay 82 trabajadores empleados. Y pues fíjense, la tasa de desempleo más la tasa de desempleo nos da el 100%. 17,6 más 82,4, el 100%. ¿Y cuál será la tasa de ocupación? La tasa de ocupación siempre serán los empleados sobre la población en edad de trabajar. Empleados, 23 millones. Sobre la población en edad de trabajar, 40 millones. Por 100, 57,5%. Entonces, de cada 100 personas que pertenecen a la población en edad de trabajar, hay casi 60 ocupadas.
¿Y cuál es la tasa global de participación? La tasa global de participación es la PA sobre la P por 100. La población económicamente activa, 28 millones. Dividido la población en edad de trabajar, 40 millones por 100, el 70%. O sea, de cada 100 personas que pertenecen a la población en edad de trabajar, 70 pertenecen a la población económicamente activa. Y la tasa bruta de participación es, que no la sacamos aquí, es la población económicamente activa, o sea, 28 millones sobre la población total, 50 millones por 100. Y estos son los indicadores del mercado laboral que ustedes deben trabajar ahí en la entrega final. Todo esto son indicadores macroeconómicos y es pues muy real. Así se analiza cualquier economía a nivel nacional, a nivel global. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Duan Felipe, Fabián, Jorge, John, Jair, Andrea. No, Señora, profe, muchas gracias. Bueno, entonces me agradó mucho. Duan Felipe, entonces mañana estás pendiente de la respuesta y me agradó mucho que sigan pues consultando. Yo les he insistido tanto que no es suficiente el material que tienen ahí en el aula virtual, que consulten siempre los links de los libros que yo les ingresé por anuncios de Fundamentos de Economía o que ingresen a la biblioteca virtual de la universidad, que es muy buena y tiene cantidad de textos de Fundamentos de Economía en donde encuentran los elementos fundamentales de la ciencia económica. Entonces, me agradó mucho compartir con ustedes este espacio. No se les olvide que tenemos pues el miércoles la sesión de chat o me escriben por el correo y pues trato en lo posible de responderles siempre lo más rápido que sea posible. Bueno, y dedíquense, no se descuiden con la entrega final, que tiene bastante ponderación dentro de la calificación definitiva. Seguir paso a paso el instructivo de la entrega final que tienen ahí en la opción anuncios y foro general. Bueno, feliz descanso, que estén muy bien. Feliz noche. Nuevamente, profe, muchas gracias. Bendiciones. Nuevamente. Chao. Un descanso para todos. buena noche.